Vamos a empezar con Cynthia Meijide y su exposición Cómo desarmar un blindado, guerra y literatura en el viaje sentimental de Víctor Shklovsky. Cynthia es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, estudiante de la carrera de Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Historia por la misma institución, adscripta a la Cátedra de Problemas de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras, también secretaria de redacción de Historia y Guerra, y sus áreas de investigación es la historia intelectual y en particular el análisis del impacto de la Primera Guerra Mundial en el campo intelectual argentino. Cintia. Es la fábula del siglo XX, el fondo contra el que vivieron millones de hombres y mujeres. Perdón, Cintia, no se escucha nada, ¿eh? Hola, bueno, empezamos todo de nuevo. Por suerte avisaron pronto, estaba muteado. ¿Ahora se escucha bien? Sí, ahora se escucha bien. Perfecto, fantástico. Bien, voy a leer una ponencia, como dice el título, sobre el viaje sentimental de Víctor Shklovsky. Es una ponencia concentrada fundamentalmente en los procedimientos de inscripción de la guerra en la literatura, por lo tanto tiene un tono más bien de teoría literaria. La guerra con sus adjetivos, mundial, civil, total, revolucionaria, es la fábula del siglo XX, el fondo contra el que vivieron millones de hombres y mujeres alrededor del mundo. La literatura que escribieron no escapó a sus condiciones de posibilidad, en más de un sentido, es literatura de guerra. En 1916, Víctor Shklovsky participó de la fundación de la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético, más conocida como POYAS por sus siglas en ruso, agrupamiento intelectual que marcaría a fuego la teoría literaria occidental del siglo XX. Ese mismo año, Shklovsky se alistó en el ejército ruso, donde se desempeñó como instructor en una unidad de entrenamiento de blindados. En medio de los estruendos sincopados de guerra y revolución, en 1917 escribió su artículo más leído y citado, El arte como procedimiento. A partir del estudio crítico de algunas zonas de viaje sentimental, en esta ponencia intentaré mostrar algunos procedimientos de transposición de la experiencia bélica a la escritura y examinaré cómo las experiencias de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Guerra Civil modelaron la reflexión teórica de Shklovsky sobre el arte y la literatura. Argumentaré que ciertas zonas centrales de su teoría literaria pueden leerse en sintonía con una forma de comprensión específica de la violencia bélica. Asimismo, propongo que, en la literatura de Shklovsky, las formas de decir la guerra se inscribieron en un espacio de disputa con los procedimientos de representación propios del discurso histórico. En 1922, Shklovsky huye del peligro con lo opuesto y aleja el cuerpo de la guerra civil. Por entonces, sus vínculos con el Partido Socialista Revolucionario complicaban su permanencia en la tierra de los soviets. Sale de Rusia, llega a Finlandia y en junio del mismo año se exilia en Berlín, donde permanece hasta septiembre de 1923. En poco menos de un año publica 4 obras: So o Cartas de no amor, Literatura y cine y El movimiento del caballo, que hasta este año no contaba con ninguna edición en idioma español, privación que ha sido felizmente reparada por la maravillosa traducción a cargo de Nikita Gusev. A los 3 títulos mencionados debe agregarse Viaje sentimental, que restituye en su primera parte el libro Frente y Revolución, escrito y aparecido en Rusia en 1919. La segunda parte, titulada La mesa de trabajo, comenzó a escribirse en Finlandia y concluyó en Berlín. En su conjunto, el volumen comprende un panorama biográfico del periodo 1917-1922. Un primer acercamiento a las obras mencionadas permite agruparlas por las circunstancias de escritura, revisión u ordenamiento. Son textos del exilio, libros construidos con los papeles y manuscritos que acarrea un escritor entre fronteras. Shklovsky sabe por experiencia propia que las escaleras del exilio son amargas. Lo escribe con todas las letras al final de su viaje sentimental. Sabe también que la literatura vive gracias al destino del escritor, a la casualidad milagrosa de una bala que lo hiere pero no lo mata, de un salvoconducto o de un pasaporte falso que llega a tiempo o de un puesto de control abandonado en la noche. Los textos que reúne y escribe en Berlín están hechos de recuerdos intermitentes cruzados por el presente de la escritura. Se trata del tiempo del exiliado. En So se lee: el libro y la vida se han enredado por completo. Esta imbricación de literatura y vida produce obras que Alexandra Berlina denomina híbridos autobiográficos. 2. Procedimientos de escritura, vivisección y montaje. La prolongada experiencia bélica que sacudió a Rusia alteró las coordenadas perceptivas de toda una generación. Guerra y revolución introdujeron un nuevo régimen de lo visible y de lo decible.
En ese contexto, la escritura de Shklovsky, con su ritmo discontinuo, sus cortes abruptos y su montaje de fragmentos, responde a la lógica perceptiva de un mundo hecho añicos que solo puede ser narrado con intermitencias. Mientras en 1917 recorrían la ciudad las musas de la Revolución de Febrero, el instructor de choferes Víctor Shklovsky se afirmaba como parte de la fracción defensista, partidaria de que Rusia no abandonara su involucramiento en la Gran Guerra. En la introducción al viaje sentimental, fechada en Roma en octubre del 65, Shklovsky escribe, cito, mi destacamento era bolchevique, y cuando hablaba a favor de la guerra me respondían, vete tú al ataque si tienes tantas ganas. Yo dije, pues claro que voy, y fui a Stanislavov, donde tomé parte de los primeros ataques con bayoneta. Salí herido, después me mandaron a Persia, y mira por dónde, escritor de un cierto talento, me tocó pasarme muchos meses en el ejército zarista como simple soldado. Viaje Sentimental narra un itinerario complejo y lo hace con los recursos de la analepsis y con notables blancos en la cronología que exhiben la fragmentariedad e intermitencia del recuerdo. En el inclasificable volumen de Shklovsky, el solapamiento de guerra y revolución hace saltar por el aire la cronología. No obstante, sabemos que entre 1917 y 1922, Shklovsky viaja como soldado de Petrogrado a Stanislavov, luego vuelve a Petrogrado y desde allí es transferido a Urmia, en el frente del Cáucaso, de donde retorna en enero de 1918. Reinhard Koselleck ha señalado que, cito, cronológicamente, toda experiencia salta por encima de los tiempos, no crea continuidad en el sentido de una elaboración aditiva del pasado. Fin de cita. Si esto es así, entonces la yuxtaposición es el mecanismo privilegiado de la memoria. En Viaje Sentimental, el recuerdo que vuelve se quiebra por la irrupción del presente de la escritura. El ahora de la escritura actualiza el recuerdo. Cito Shklovsky. Hoy es 30 de julio de 1919 y escribo mientras estoy de guardia, con el fusil entre las rodillas. No me estorba. Recordar, escribir, sostener el fusil. Las marcas del presente están ahí para mostrar la insistencia del oficio. Lo que domina en Viaje Sentimental es una profunda sensación de incomprensión, un atiborramiento vertiginoso de acontecimientos que mezclan la miseria extrema, la euforia revolucionaria, la violencia bélica y la persistencia de la escritura en situaciones dramáticas. Ay, perdón. En Frente y Revolución, Shklovsky apunta, escribo todo esto cuando han pasado casi 2 años. Nuestra ofensiva tuvo lugar el 23 de junio de 1917, según el viejo calendario, y yo escribo el día de Pentecostés de 1919. Las ventanas de la casita donde vivo, en Lacta, trepidan debido a lejanos, sordos cañonazos. No sé dónde, no sé quiénes, quizá finlandeses, quizá belgas, están luchando contra unos nosotros que ya no conozco. El procedimiento que encadena la narración y organiza el viaje sentimental, eso que en arte ha sido llamado montaje y que transpone la violencia del siglo a los materiales con los que trabaja el artista, tiene en los escritos de Shklovsky un momento previo de verdadera vivisección. Cito Shklovsky, cuento lo que me pasó, yo mismo me vivisecciono para el uso de los que vendrán. Así como las investigaciones fisiológicas hacen uso de la disección para el estudio de las partes del cuerpo, la escritura de Shklovsky tritura y rompe las uniones del texto, operando por discontinuidad. Breves, las oraciones apenas se tocan. Pero además, de forma muy literal, vivisección y montaje son también procedimientos de decisión y agrupamiento de los cuerpos. Los cortes secos del texto resucitan a los cuerpos desmembrados en otras series semánticas. Shklovsky introduce, en su viaje sentimental, una anécdota. Hace 3 semanas, en el tren de Petrogrado a Moscú, me encontré con un soldado del ejército persa. Me contó los particulares de la explosión. Pocos instantes después de producirse, los soldados, asediados por el enemigo, en espera del convoy, se pusieron a buscar los fragmentos de los cadáveres de los compañeros y a recomponerlos. Estuvieron mucho tiempo así. Naturalmente confundieron partes de los cuerpos. Un oficial se acercó a la larga fila de cadáveres. El último lo habían formado con los pedazos que sobraban. Era el torso de un hombre corpulento. Se le había colocado una cabeza pequeñita y sobre el pecho, cruzadas, 2 pequeñas manos desiguales, las 2 de la izquierda. En la escritura de Shklovsky hay un reenvío constante, una continuidad sólida entre literatura, teoría y vida, por lo que no vale la pena preguntarse qué fue primero. Viaje Sentimental es un montaje de fragmentos diseccionados y vueltos literatura por el trabajo deliberado y consciente de un escritor que conoce su oficio. Como en el relato del soldado persa, el efecto de lectura es el de un cuerpo confeccionado con partes de otro, lleno de costuras expuestas.
es posible arriesgar que una amplia zona de la teoría y la estética shklovskiana derivan de la experiencia material de la guerra. El contacto directo del instructor de blindados con la maquinaria bélica no solo le aseguró medios de subsistencia y de conspiración, sino que también le proporcionó modos de pensamiento a través de un repertorio de técnicas militares. Así, la imagen de desarmar un blindado que sugiere el título de esta presentación adquiere un sentido doble. Remite tanto al trabajo técnico del instructor militar como al gesto teórico del formalista. En ambos casos, se trata de comprender principios de funcionamiento, ya sea de los vehículos blindados o de la lengua literaria. El dominio de los ensambles, metálicos o lingüísticos, obedece al mismo impulso analítico, abrir los mecanismos y mostrar sus engranajes. En 1921, Shklovsky publicó un ensayo titulado ¿Cómo está hecho Don Quijote? El título condensa la mirada de quien observa el texto como un blindado, como un artefacto técnico. La hipótesis puede ser reforzada por el hecho de que en 1928 escribe y publica un guión cinematográfico bajo el título de Dos blindados. Sobre el guión de Shklovsky, Levchenko dice: en el guión, el blindado no es un simple vehículo, es una forma simbólica. Y luego agrega: su movimiento rompe la linealidad narrativa, corta la continuidad del relato, acelera la percepción. De ahí que el guión esté hecho de fragmentos, de planos, de saltos, de choques visuales. 3. Literatura de lo particular. En el arte como procedimiento, literatura de lo particular sobre automatización y extrañamiento. En el arte como procedimiento, Shklovsky anota, cito, la automatización devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra. La automatización y su contrario, el extrañamiento, son el par conceptual central de su teoría literaria. La automatización es el piso firme sobre el que se reproduce la vida. Sus operaciones son la abstracción, la generalización y el olvido de las diferencias. Como observa Pausan Martín Ortiz, el extrañamiento o desautomatización, o stranenie, no es un procedimiento más de los estudiados y ejercitados por Shklovsky, sino la finalidad artística de todos ellos, el parámetro desde el que se mide su valor estético. En algún sentido, automatización es un concepto sociológico que apunta a la descripción de un estado de cosas exterior a la obra de arte y anterior a la escritura. A partir del extrañamiento de lo real automatizado, el arte muestra cómo está hecha la serie social. En primera instancia, guerra y revolución trituran toda normalidad preexistente. En Viaje Sentimental, Shklovsky apunta: Eichenbaum dice que la diferencia principal entre la vida revolucionaria y la común es que ahora se perciben los más mínimos detalles. La vida se ha convertido en un arte. Aun cuando pudiera pensarse que la violencia bélica o revolucionaria realizan en la serie social Ostranenie, conmoviendo toda la experiencia estable del mundo preexistente, también es cierto que, incluso en medio de la batalla, hombres y mujeres abstraen las diferencias, automatizan el horror, lo que permite saltar cadáveres e integrar a los muertos al paisaje. A plena luz del día muere un hombre, contorsionándose. Su espalda desnuda y sus omóplatos son horribles. La gente que va andando salta por encima de él. Shklovsky sabía que la guerra tiene una legalidad propia, sus procedimientos específicos de estabilización y automatización del horror. Conozco las leyes de la guerra y entiendo que ella restituye las cosas a su manera, transformando a una persona en 70 kilogramos de carne humana o a una alfombra en sustituto de mecha. Contra la idea de su amigo Boris Eichenbaum, la guerra no transforma la vida en un arte, no realiza la Ostranenie en la serie social porque tiene sus rutinas, sus procedimientos automáticos, sus repeticiones. Cito de nuevo a Shklovsky: los hombres ya han perdido el miedo a la muerte, existen ya canales ordinarios para comunicar a una mujer la muerte de su marido. Paradójicamente, la rutinización del horror y el sufrimiento permiten la supervivencia, obturan la locura. En medio de una guerra, la abstracción de las diferencias se transforma en un ejercicio de conservación. Cito: entonces estábamos tan acostumbrados a tirar del carro de la guerra, a llevar las botas sin ningún dolor, que podíamos mirar a aquellos mendigos con toda calma, como podríamos haber mirado una pared, como mirábamos a todo Persia y ahora Rusia a punto de reventar. La conciencia se separa de sí, entra en la esfera de los rasgos generales, la mirada se eleva y aplana todas las superficies. Cito: Rusia estaba constelada de frentes, los polacos habían iniciado una ofensiva, se me encogía el corazón como se me encoge ahora también. Y en medio de toda aquella angustia que no entendía, en medio de los proyectiles que llovían del cielo, como aquella vez llovieron en el Níper sobre un grupo de bañistas, era hermoso poder decir: mayor es el numerador y mayor es el valor de la fracción. Diciendo que no se ve la pantalla.
Paramos un segundo para ver si se puede... En pantalla completa. Ay, qué pena. Porque son citas largas. ¿Se ve ahí el PowerPoint? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, ahora está pasando. Bien. Pantalla completa no se ve. Perfecto. Vos me ayudas ahí a pasarlas, pues, entonces. Voy de nuevo con la cita de Shklovsky. Rusia estaba constelada de frentes, los polacos habían iniciado una ofensiva, se me encogía el corazón como se me encoge ahora también. Y en medio de toda aquella angustia que no entendía, en medio de los proyectiles que llovían del cielo, como aquella vez que llovieron en el Níper sobre un grupo de bañistas, era hermoso poder decir, mayor es el numerador y mayor es el valor de la fracción, porque significa que hay más partes, mayor es el denominador y menor es el valor de la fracción, porque quiere decir que las partes son más pequeñas. La desesperación se traduce en la necesidad de abrazar una fórmula, de automatizar un segmento de la vida, de estabilizar un mundo que ha hecho del caos su protocolo de presentación. En medio de una angustia incomprensible cuya imagen es la lluvia de proyectiles, la aritmética es un territorio de valores estables. Aún en medio de la guerra, en el vórtice de la violencia, los hombres y mujeres estabilizan magnitudes, se abstraen del horror más inmediato para sobrevivir, para reproducir la vida sobre algún punto de apoyo. 4. Contra el orden de la historia, el fragmento como método. Viaje sentimental prescinde del encadenamiento de causas y consecuencias que explicarían un destino. Pueden leerse páginas y páginas sin que aparezcan subordinaciones causales. La articulación del fraseo corto y tajante no se da por agrupamiento de causas y efectos. Nada explica nada, como si explicar algo de lo que se narra fuera una tarea imposible, porque afuera del texto tampoco la causalidad parece ordenar la vida. Shklovsky es explícito cuando escribe, cito, no consigo relacionar y hacer coincidir todas las cosas extrañas que me ha tocado ver en Rusia. Hay constataciones asertivas, breves y potentes, pero sin explicación, sin generalizaciones ni nexos causales. En muchos casos la ironía opera como el cemento de contacto entre las frases. La escritura de Shklovsky elude la abstracción y las generalizaciones. El arte es una sed de lo concreto. Lo que importa en la literatura es singularizar objetos. En Viaje Sentimental, el prosaísmo desgastado del lenguaje universalista se muestra en un intercambio telegráfico. Shklovsky reproduce un telegrama que él mismo envía desde Persia y evalúa los motivos del fracaso de su solicitud. Cito, presa del pánico, aquella noche mandé un telegrama a Task. Visitando regiones del Kurdistán. Stop. En nombre de la revolución y de la humanidad exijo la retirada de las tropas. Este telegrama no gustó. Es ingenuo y tonto pedir la retirada de las tropas en nombre de la humanidad. Y sin embargo, tenía razón yo. Contra la abstracción que representa la humanidad o la revolución, el arte restituye lo particular. Shklovsky exhibe el desajuste entre las cosas y las ideas generales que se separan de ellas. La piedra angular de su arte es la singularización, su escritura es una trinchera de lo particular. La verdad concreta del arte se hace con los materiales de una biografía. En Viaje Sentimental escribe, no es la historia lo que hay que hacer, sino una biografía. La verdad de los acontecimientos minúsculos que abarrotan la vida se presenta en oposición a la historia, que elabora los hechos en términos de causas y consecuencias. La literatura se hace entonces con los desechos de la historia. A la historia, Shklovsky opone biografía, fragmentos, cartas, anécdotas. Por eso, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa o la Guerra Civil, como abstracciones de las múltiples batallas, enfrentamientos, resistencias y padecimientos, no están presentes en Viaje Sentimental. Lo que hay es apenas un agrupamiento artesanal de fragmentos y esquirlas de la realidad que permiten reconciliar escritura y verdad. Exiliado en Estambul durante la Segunda Guerra Mundial, Erich Auerbach, también él combatiente en la Gran Guerra, escribió Mimesis, su obra más conocida, cuyo asunto central es nada menos que la representación de la realidad en la literatura de Occidente. En el primer capítulo, Auerbach señala, cito, es tan difícil escribir historia que la mayoría de los historiadores se ven obligada a hacer concesiones a la técnica de lo fabuloso. No se trata de la elaboración deliberada de ficciones. Lo fabuloso puede instalarse en la escritura de la historia de forma sutil, casi imperceptible, en una disyunción, en un nexo causal, en una comparación. En la misma sintonía, Tolstoy había advertido que, cuando los historiadores emprenden la descripción de una batalla, aparece, cito Tolstoy, la necesidad de la mentira, que proviene de la exigencia de describir en algunas palabras la acción de miles de hombres dispersos en varias verstas que se encuentran en la más intensa irritación moral por influjo del miedo, la deshonra y la muerte. La guerra de Crimea, como totalidad, no está presente en ninguno de sus relatos de Sebastopol, así como tampoco las guerras napoleónicas están completas en Guerra y Paz. Shklovsky, que admiraba el modo en que la literatura de Tolstoy se hacía cargo de la experiencia fragmentaria de la guerra,
retoma la imposibilidad de presentar cuadros completos y coherentes de la experiencia bélica y escribe, cito, «Por la mañana llegó un coche con algunos corresponsales de guerra. Recuerdo la prisa que tenían en Stanislavo por telegrafiar. Ahora estaban aquí para escribir una corresponsalía de tercera mano que se parecía a la realidad como las nubes a los clavicordios». Cuando se ponen en primer plano las generalizaciones abstractas, cuando se simplifica el mundo, pasándolo por el tamiz de fórmulas razonadas, Shklovsky suelta el libro. Por eso no le gusta El fuego de Henry Barbusse, uno de los libros más leídos, traducidos y festejados durante los años de la Primera Guerra Mundial y la inmediata posguerra. En Viaje Sentimental sentencia: «No me gusta el libro de Barbusse, Le Feu. Es un libro forzado, artificioso. Es muy difícil escribir sobre la guerra. De todo lo que he leído y juzgado verosímil, solo puedo mencionar las descripciones de Waterloo de Stendhal y las escenas de batalla de Tolstoy. Otro tanto difícil es describir el estado de ánimo del frente sin recurrir a frases falsas y convencionales. Jamás creeré en aquel libro, con su picadillo de cadáveres, con aquel final deslavado por una inundación de razonamientos». A contrapelo de la crítica mayoritaria de sus contemporáneos, Shklovsky se pronuncia en contra del realismo razonado de Barbusse, que concluye su novela con la presentación de fórmulas antimilitaristas y pacifistas de pretensión universal. En la obra de Shklovsky, el desmontaje de la maquinaria bélica y el análisis de la forma artística obedecen al mismo impulso: comprender los mecanismos que producen sentido, desactivar las generalizaciones para volver a ver. En esa tarea, el teórico del arte no es menos necesario que el soldado, el agricultor o el ingeniero. Como escribe en su Viaje Sentimental, no vayáis a creer que no se necesitan teóricos del arte. El hombre vive no de lo que come, sino de lo que digiere. El arte es necesario como fermento. Fin, gracias. Bueno, muchas gracias, Cintia, por tu ponencia. Ahora vamos a continuar con Federico Martín Gómez. Su ponencia se titula Construcciones literarias sobre las repercusiones civiles de Malvinas, las obras de Emilio Coutaret y Ubaldo López Cristóbal sobre el archipiélago en mundo de post Primera Guerra Mundial. Federico Martín Gómez es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de La Plata, magíster en Relaciones Internacionales por el IRIU, la Universidad Nacional de La Plata, director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, director del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas, Secretaría de Extensión Académica, también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, secretario del Departamento del Atlántico Sur, el Instituto de Relaciones Internacionales, e integrante de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, REFEM 2065, Consejo Federal de Estudios Internacionales. Federico. Bueno, después de todo eso, agradezco desde ya a los organizadores de esta jornada, por supuesto, por la apertura y la posibilidad de poder contribuir, ¿no?, con un estudio y un análisis sobre cuestiones que no son cotidianamente abordadas con lo que es la construcción de la cuestión Malvinas, más con esta apuesta a abordarlo desde el mundo literario. Fue todo un desafío a partir de la convocatoria, y bueno, y a partir de esto introducirnos en la búsqueda de material que sea novedoso y que, bueno, justamente sea un aporte a la construcción, bueno, de lo que Marina Estato, por supuesto, ya ha trabajado y trabaja cotidianamente, que es la evolución de lo que es la construcción de Malvinas, de lo que entendemos como un tema, como una causa funcionales, que es el PDF, si querés, el primero, el de arriba, ese, que bueno, generalmente se realizan sobre lo que es Malvinas en sí, anclado tradicionalmente en lo que es el conflicto bélico del 82, y bueno, a partir de esto desandar un poco esas miradas que tradicionalmente se hacen, en mi caso, desde la disciplina que yo trabajo, que es la ciencia política y las relaciones internacionales, también desde el campo de la historia, desde la sociología, bueno, y a partir de ahí buscar hacer un aporte o empezar a abrir algunas puertas, unas ventanas.
Dicho esto, hacer la presentación de lo que es el trabajo que vamos a empezar a compartir. Bueno, justamente lo que busca es abordar las construcciones literarias referidas específicamente a las recuperaciones civiles de Malvinas, a partir de dos obras que pudimos identificar, que es la obra de Emilio Cuteret o Emil Cuteret y Ubaldo López Cristóbal, que dos personas desconectadas totalmente, sin vínculos disciplinarios, trabajos e incluso geográficos, en periodos muy cortos de tiempo, publicaron dos libros que de forma ficcional abordan, trabajan, debaten e incluso interpelan a la sociedad argentina en función de una construcción de lo que son las restituciones, las recuperaciones civiles de Malvinas en función del concepto de soberanía y por supuesto de lo que es la disputa territorial. Pasamos, si querés. ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. Por supuesto, todo esto en el anclaje de lo que es la convocatoria del eje principal a partir del eje de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias que trajo para los estudios de la guerra, ¿no? Teniendo en cuenta el tiempo, que son 20 minutos, y el tiempo es tirano, vamos a hacer una breve esquematización de lo que va a ser el trabajo. Abordaremos cuáles son las construcciones tradicionales sobre Malvinas, que ya hicimos referencia, en torno al aspecto evolutivo de lo que es Malvinas hoy, quiénes son los dos autores de ambas publicaciones, ancladas sobre finales de la década del 20 y principios de la década del 30, de qué tratan sus libros, un análisis específico de las Malvinas restituidas y otro sobre Guerra en las Malvinas, el porqué de la elección de estos libros y un colofón malvínico, que es una fórmula que utilizamos en el laboratorio justamente para llegar a una suerte de distancia de reflexión que busque interpelar más que dar por concluido, cerrado los debates, ¿no? A partir de esto pasamos a la próxima. Como hicimos referencia, el anclaje evolutivo de Malvinas, que es de todos conocimiento, por supuesto, en torno a lo que es Malvinas desde la configuración temporal de 1833 hasta la actualidad, a partir de lo que es la invasión británica a las islas, en función de la construcción de Malvinas como un tema quizás reservado para el mundo diplomático, político y en algunas instancias literario, como es la obra de José Hernández, hasta lo que uno puede llegar a comprender, que es la explosión de Malvinas hacia la sociedad civil en función de la década del 30, por supuesto de la mano de una suerte de reconstrucción de los vínculos políticos, diplomáticos de nuestro país en función de la esfera de influencia británica, propia y característica de la década del 30, ¿no? A partir de lo que es el Rock and Runciman, pero así también desde actores propios de la sociedad civil, como el caso de Forja, los hermanos Irasusta, o incluso, ¿por qué no?, la obra de Alfredo Palacios en función de la construcción de Malvinas. Entonces, a partir de esto, vemos cómo da inicio o gesta un proceso evolutivo de Malvinas ya como una causa, no reservada al aspecto político, dirigencial o diplomático, sino ya trascendiendo a la sociedad civil de la mano de multiplicidad de actores e iniciativas. Destaco entre ellos la revista Figuritas, bueno, que ha sido abordado por ustedes en múltiples actividades, que también con una trascendencia al público infantil ha sembrado una semilla segura futuro. En función de eso, la causa barra gesta de Malvinas, por supuesto, contextualizada entre el 30 y el 82, a mi entender, en función de multiplicidad de cosas, entre ellos próximo la conmemoración del 60 aniversario de la resolución 2065, el próximo 16 de diciembre, el 60 aniversario, una fecha para tener en cuenta, y por supuesto lo que es la cuestión Malvinas hoy a partir de lo que es el escenario de posguerra y en función no solo de la construcción diplomática, sino también la construcción endogámica de Malvinas a partir del surgimiento de nuevos actores y todos los procesos evolutivos que se dan hacia el interior de la Argentina continental, ¿no? Y por supuesto la Argentina insular proyectada hacia Malvinas. La próxima, por favor. A partir de esto, bueno, ya introducirnos con los dos autores. Tanto Emilio Cuteret como Ubaldo López Cristóbal comparten un objeto, que es Malvinas. Este objeto que los interpeló a interactuar, a involucrarse e incluso a publicar las dos obras que abordaremos ahora, fueron desarrollados en un tiempo cercano, vuelvo a decir, la fecha del 29 para Couturet y el 33 para Cristóbal, con publicaciones que tuvieron un impacto en la sociedad de aquel momento, pero que con el tiempo dejaron de trascender e incluso desaparecieron. Yo tengo acá una publicación del año 82, que por supuesto esto después lo pongo a disposición de quienes quieran, una revista
literaria del año 82, Pájaro de Fuego, que bueno, justamente recupera la obra de Coturret, revalidándola como el autor ficcional que recuperó Malvinas en pleno proceso de la década del 30. Esto, por supuesto, que la revista no es toda sobre la publicación en sí, sino algunos de sus apartados, eh, revalida la emoción que justamente motivó a Couteret a avanzar sobre esta publicación. Y la obra de Ubaldo López Cristóbal la tomamos también porque, si bien disciplinarmente él no tiene vínculos con el mundo literario, es un ingeniero agrónomo que dedicó toda su vida al estudio de la ingeniería. Es más, sus próximas publicaciones van a ser sobre entomología y sobre insectos en la pampa húmeda. O sea, una persona totalmente, diríamos, descolgada de lo que puede ser el campo de lo social, el campo de lo histórico, pero bueno, que tuvo una motivación para escribir esto, ya lo vamos a ir descubriendo, y vuelvo a tomarlo de Couteret, que él, asentado en la ciudad de La Plata, siendo de nacionalidad francesa, tuvo una contribución muy importante al mundo artístico como pintor. Su única publicación literaria es justamente la que vamos a abordar en esta tarde, vinculada a Malvinas específicamente. No tuvo otro tipo de escritura. Sí es muy reconocido como pintor a partir de las obras que ha dejado para el Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata, en función de lo que es el abordaje y la materialización de la fauna prehistórica de las Pampas. Por supuesto, destaco también lo que es el retrato del primer director del Museo de La Plata, con lo que él mismo realizó, y la figura a la izquierda, que es el levantador de pesas, literalmente así se llama su obra, que con un lema en la parte superior, mens sana in corpore sano, fue el que impuso ese lema. Dicho sea de paso, también es el autor del escudo del Club Gimnasia Esgrima de La Plata, del cual soy fanático. Por eso también viene la alusión al caso, porque el logo de Gimnasia es mens sana in corpore sano. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en el libro aparece 5 veces esta frase, en función de una motivación que él iba diciendo, ya iremos viendo, el sujeto, que es el actor principal, justamente como motivación para avanzar en lo que vamos a ir viendo. La próxima, por favor. Bueno, breve referencia a cuál ha sido el origen, tanto de la publicación, la de Emilio Couteret, en Talleres Gráficos Argentinos, publicado en 1929, y la de López Cristóbal, editorial Tor, de 1933. Ambas publicaciones muy difíciles de conseguir, las encontré en la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional de La Plata y en el Senado de la Nación. No he podido conseguirlas de forma privada, la verdad que estoy en plena búsqueda, pero la verdad que son muy, muy interesantes de abordar, no solo por la calidad de las que se ha podido abordar, sino también por el diseño, más que nada también de la de Waldo López Cristóbal, ¿no? Bastante disruptivo para la época, teniendo en cuenta los colores y el diseño en sí. Es a partir de esto que vamos a empezar abordando primero la de Emilio Couteret, por favor. No hay problema. Ahí está. Que bueno, se llama Las Malvinas Restituidas. A partir de este título y en función de la presentación en el devenir de lo que es el libro, van a ir apareciendo diversos personajes, siendo los dos principales Ángel Giocondo, un ingeniero formado en la Universidad Nacional de La Plata, y su amigo el doctor Pérez, un abogado también de la Universidad Nacional de La Plata, que compartieron una pasión por lo que es la exploración de cuevas en los acantilados de Mar del Plata. Y es a partir de esa búsqueda donde encuentran, en una aventura que tienen, justamente una cueva abandonada donde hayan equipo telegráfico alemán que transmitía señales o claves secretas durante la Primera Guerra Mundial. Es a partir de este hallazgo donde se involucran con un fenómeno, un suceso geológico que va a acontecer, ficcionalmente por supuesto, en el Atlántico Sur, donde a través de un accidente de carácter o vinculado al magnetismo de los polos, justamente va a generar maremotos sobre el Atlántico, que van a tener también impacto incluso en Chile, sobre el sur de Chile, y bueno, a partir de eso, esto va a desatar que se involucren en la búsqueda de un tema, que bueno, lo vamos a ir abordando ahora, que es la aparición de una nueva isla cercana a Malvinas, que será el puntapié para una aventura de navegación que los va a llevar por los mares del Atlántico Sur, justamente buscando dar con esa isla, una isla que supuestamente no era conocida, no estaba identificada, ni siquiera estaba cartografiada, y bueno, a partir de eso hay gente que se va involucrando.
tomamos dos referencias de los personajes principales: Ana María, hermana del ingeniero Ángel Giocondo, el boy japonés, una referencia a un asistente o ayudante del ingeniero Giocondo, que figura en toda la publicación con esa referencia, no está su nombre tácito, y después una cuarta o quinta referencia ya, que es específicamente la que va a venir sobre el final de la publicación, que es la intervención francesa vinculada a Malvinas a través de la figura de Alain Duclos e Idibón, que son los dos habitantes únicos que están en esa isla perdida en el Atlántico Sur. A partir de esto hay todo un desarrollo, tanto en lo que es la obra literaria vinculado a lo político, con referencias explícitas a la doctrina Monroe, con la intervención norteamericana ante esta situación de cataclismo por el magnetismo y el cambio de los polos, la situación vinculada a la obra de Paul Grusac, con referencias específicas del doctor Pérez acusando a Giocondo de ser demasiado nacionalista por la influencia de Grusac en su visión contra el Reino Unido, y por supuesto referencias directas a la presencia de Bougainville y lo que es la construcción del gentilicio de Malvinas, Malvins, en función de la presencia francesa. Hay una cuestión que es importante tener en cuenta, que es cómo se vincula la obra la Primera Guerra Mundial con lo que es la cuestión Malvinas. Bueno, todo surge a partir de que los dos personajes principales se anotician de que ante el maremoto producido por el cambio de magnetismo, justamente toda la población de Malvinas muere, y que los únicos sobrevivientes son la flota real británica, que logra aislarse del maremoto y que busca auxilio en el puerto de la capital federal. A partir de esa noticia, ellos emprenden ese viaje en búsqueda de esa isla que supuestamente encuentran con el devenir del libro, y por supuesto terminan sobre el final enfrentando incluso a parte de la flota que quería quedarse con la isla en sí y por supuesto recuperar Malvinas. ¿Por qué hace referencia específicamente la trama del libro a un abordaje de aventura y exploración? Porque está anclado también en la faz de la ciencia ficción, del espionaje y de la política y la diplomacia. El famoso boy japonés, que aparece en multiplicidad de apartados del libro, justamente es un espía japonés que representa el levantamiento de las comunidades asiáticas a finales de la Primera Guerra Mundial. Y eso queda explícitamente materializado a partir de las conclusiones, porque se los voy a quemar, vamos a decir así: mueren todos, mueren todos, mueren todos, pero Ángel Giocondo, el ingeniero, el doctor Pérez y Ana María terminan sobreviviendo, incluso por la intervención de un pequeño animal que es adoptado por Yvonne y Alain Duclos, una guaraguazú, que lo habían conseguido en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vuelvo a retomar esto. Esta obra ficcional es publicada en el año 29. Hay que contextualizar lo que es esta producción propia de un artista que buscó hablar sobre cuestiones políticas y diplomáticas vinculadas a Malvinas estrechamente, y hace referencia a la cuestión de lo que es la restitución de Malvinas. ¿Por qué? Porque habla específicamente todos los personajes, tanto los franceses, los dos amigos en cuestión, a la restitución de la soberanía de Malvinas con respecto a la Argentina. En este caso por una tragedia, pero por sí obra del destino a través de un cataclismo. Pero que al final de lo que es la obra en sí, finaliza con un acto de desagravio a la bandera argentina en Puerto Stanley, a cargo de lo que es lo que queda de la flota británica del Atlántico Sur, que recibió asistencia humanitaria en el Río de la Plata. Y a partir de ahí hay un proceso de restitución de las islas hacia la República Argentina. Esto como primera contribución. Pasamos, por favor. Vuelvo a tomar el tema de la presencia de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Hay una cuestión que es desde la aparición de los cuevas con códigos alemanes en Mar del Plata, el rol del Bow japonés, los discursos antibritánicos presentes en cada uno de los capítulos, la presencia constante de la Royal Navy, lo que es el levantamiento de la lejana Asia y la restitución de las islas. Ahora, yo puse un diseño ahí arriba, que también es parte de lo que traté de buscar la contribución, porque por supuesto en el libro no hay un dibujo, de un arma secreta que el francés en esa isla, que no estaba cartografiada, crea para atacar a los británicos en Malvinas.
¿Por qué? Porque entendían que había una necesidad de reconstruir la presencia argentina a través de la utilización de un arma secreta. Habla de un telemagneto, hace referencia a tecnología, podemos decir, propia de la época o a ciencia ficción de la época, pero que bueno, a partir de eso es donde yo busqué plasmar con este pequeño diseño. Pero la cuestión ficcional está presente continuamente en esta obra. La cuestión de la Primera Guerra Mundial es consecuencia directa de lo que es el escenario político diplomático que se busca materializar en la obra en sí. Por favor. Ya en la segunda construcción literaria, en este caso de Ubaldo López Cristóbal, vamos a ver que la cantidad de personajes se amplía, pero se hace mucho más puntual en cuanto a escenarios. Acá no tenemos ni la ciudad de La Plata, no tenemos Capital Federal, o sea, sí lo tenemos, pero no lo compartimos como en el otro. No tenemos el Atlántico Sur, es Malvinas específicamente, y todo surge a través de una épica nacionalista, donde yo pongo lo que es la trama literaria en sí, policial delincuencial, por un apartado que les voy a contar ahora, política bélica sentimental. La obra en sí se puede resumir que es, a través de una situación de despecho del actor principal, busca venganza contra el padre de su pretendida. El Rengo, Raúl Villarica, que es el primero, con su novia, Mary, que es justamente hija del gobernador de las Falkland Islands, como hace referencia específica la publicación. Bueno, el gobernador de las islas, por supuesto, atendiendo a su estirpe británica, en su residencia británica en Córdoba, al conocer a Raúl Villarica, y yo pongo la palabra rengo porque es una caracterización específica que hacen del personaje, lo menostrata, lo insulta, lo desprecia, aparte atacando su cuestión de criollismo, y Raúl Villarica eh, anuncia una venganza diciendo que iba a recuperar las Malvinas con 1000 criollos y que a partir de eso él se iba a quedar con su hija, con el amor de su hija y despojado de las Malvinas. Por eso habla de la guerra de las Malvinas. A partir de ahí se inicia todo un proceso literario ficcional vinculado a lo que es la reconstrucción sentimental, pero también de carácter épico nacionalista, donde el criollismo, la presencia de lo inglés vuelve a contrarrestar contra el criollismo. Y específicamente podemos observar que es delincuencial porque cómo empieza a tomar cuerpo esta venganza de Raúl Villarica. A partir de los 2 primeros capítulos donde él financia su ejército privado robándole a las empresas británicas establecidas en la Argentina. Tranvías, bancos, financieras e incluso instituciones educativas que asalta con grupos de delincuentes que trabajan para él y él mismo financia, y a partir de eso inicia todo un proceso de adquisición de material bélico. ¿A quién? Por supuesto a los alemanes, que habían sido derrotados justamente en la Primera Guerra Mundial a partir de lo que es la construcción y concepción del personaje en las manos británicas. Entonces, a partir de eso, financia la adquisición de material bélico a Alemania, a los fabricantes privados alemanes de armamento, en pos de armar su propio ejército para ir por las Malvinas. Y a partir de eso vemos el involucramiento político, porque él advierte a varios de sus amigos y cómplices en esta aventura, caso del doctor Funes y de Pérez, un policía infiltrado, que va a hacer esta aventura de recuperar las Malvinas con 1000 criollos a partir de financiarse delictivamente, por supuesto, pero con un objetivo nacionalista y patriótico, porque el Estado argentino no estaba a la altura de las circunstancias para poder justamente tomar lo que por derecho le compete, que es el territorio de las islas. Por eso al final, y adelanto un poquito, habla de una entrega estatal, ya vamos a llegar, e incluso plantea la situación del cipallismo, ¿no? Palabra que va a empezar a surgir con mucha fuerza vinculada a Malvinas para aquellos años. La historia, se las voy a quemar, llega Rengo, el Rengo, Raúl Villarica, con sus 1000 criollos a partir de la adquisición de un barco que la bautizan el Cachalote, a las Islas Malvinas, luego a hacer campamento en Gallegos, en Río Grande, cruzan a Malvinas. En cada uno de los puertos se iban levantando hombres. Hay 3 batallas en Malvinas, 3 batallas en las cuales, bueno, terminan tomando en sí Puerto Stanley, y a partir de eso y de la toma definitiva van a buscar al gobernador de las islas. Bueno, el gobernador de las islas, por supuesto, muy británico, muy anti-argentino, queda detenido,
y en una acción de sabotaje, él intenta detonar dinamita contra el barco de los argentinos que vivían por las islas y termina muriendo su hija. Y en esa muerte de entrega, porque la hija busca desactivar el explosivo que iba dirigido al barco donde estaba el Rengo Villarica, justamente lo que sucede es que su hija entrega la vida, terminan fusilándolo al gobernador de las Islas Malvinas, y es en función de eso donde el mismo autor, perdón, el personaje, Raúl Villarica, se termina exiliando con Raquel, que también es parte integrante de ese grupo, en Chile. Terminan formando familia en Chile. Pero al momento de que ya se habían recuperado las islas, post batallas, acontece que desde el gobierno argentino, y hace específica referencia a los gobiernos de aquel entonces, les ordenan bajar las armas y entregarse a los mandos británicos, que iban camino a Malvinas. Y ellos son donde empiezan a plantear que el pueblo argentino había recuperado Malvinas, pero había una entrega de los gobiernos cipayos a la corona británica en función de sus negociados. Y a partir de eso es donde deciden exiliarse varios rumbo a Chile y años después reunirse para, en una playa de Miramar, escribir este libro como cierra el libro Ubaldo López Cristóbal. La próxima, por favor. Y ya para avanzar, porque estamos con los tiempos justos, la presencia de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, bueno, la adquisición de material bélico a fabricantes alemanes, las discusiones con el gobernador de las islas, el envío de la flota británica, las referencias específicas a las batallas aéreas que se dan en Malvinas, en clara alusión y reconstrucción de las batallas aéreas de la Primera Guerra Mundial con el Barón. Es realmente muy vívido la forma en que materializa esas batallas aéreas, donde el Rengo, en un rol multifacético, es ingeniero, piloto de avión, capitán de barco, o sea, multiplicidad de roles. Y es a partir de esto donde uno dice, bueno, claramente es una ficción, esto de alguna suerte de reconstrucción no hay lugar, pero bueno, también surge la cuestión de la tecnología. Los avances tecnológicos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y ya proyectados sobre la Segunda son alusivas referencias en el devenir del libro por el uso de cañones de magneto contra la flota británica, que los argentinos adquirieron a los alemanes y los pusieron en las barrancas de Malvinas. La próxima, por favor. Y ya para ir cerrando, la presencia de lo inglés en ambos libros, por supuesto, la referencia de lo inglés, no lo británico, lo inglés. La presencia de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la reivindicación soberana, la pasividad del aparato estatal. En ambos libros se hace referencia a la pasividad de los gobiernos en función del reclamo soberano, ya sea por complicidad, por funcionalidad o incluso por cipallismo, como plantea la segunda obra. Y la proactividad de la sociedad civil. Apropiación no solo por los discursos, no por lo discursivo, mejor dicho, sino también por los acontecimientos. Y ahí es donde uno puede enmarcar que esto sea claramente en el marco de la década del 30, que es donde la sociedad civil empieza a involucrarse con la cuestión Malvinas, en la construcción de la causa Malvinas específicamente. Y es a partir de esto donde, bueno, vemos que, y ya el final de esto, la próxima por favor, donde buscamos hacer que el aporte a la construcción y evolución de Malvinas es cómo la sociedad civil, a partir, en este caso, de dos aportes literarios ficcionales, claramente, busca construir una conciencia sobre lo que es Malvinas en sí para la sociedad de aquel momento. Lo que es Malvinas en función de una construcción literaria, que también estuvo dirigida al consumo masivo de la época, pero que también ha logrado trascender, porque fue recuperada en 1982, durante el conflicto mismo de Malvinas, y que por supuesto, advirtiendo la difícil tarea de poder conseguir algunos ejemplares, hoy estas dos publicaciones son las de mayor antigüedad con el formato de literatura ficcional vinculadas a Malvinas. Por supuesto que sabemos que en los escenarios de posguerra, empezando con Los Pichiciegos de Fotwell, hay multiplicidad de libros que han abordado ficcionalmente Malvinas en sí, pero con un aspecto contributivo, poder recuperar estas dos obras literarias ancladas en el eje de la Primera Guerra Mundial y por supuesto en lo que es el carácter ficcional de Malvinas, nos parece de importancia para poder ver justamente esta construcción vinculada a la cuestión soberana.
y a la toma de conciencia y apropiación por parte de la sociedad civil en función de la construcción de Malvinas. Cierro con esto y si querés ya podés pasar. Ahí estamos. Ese pingüinito que estaba sobre el final de la placa anterior lo tomo porque es muy similar al pingüino de la tapa de Waldo Cristóbal López, que es el pingüino que utilizó el Penguin News durante años para poder ilustrar sus tapas. La publicación que hacen los británicos en Malvinas. Muchas gracias. Gracias, Federico. Ahora vamos con la última ponencia de Ana Amelia Jiménez Díaz, cuyo título es Biografías de Capelaes de FEP como representación de experiencia de guerra. Em, Ana Amelia es doctoranda en Historia en el programa de posgrado en Historia de la Universidad Federal de Juiz de Fora, posee un máster en Historia por la misma institución y es licenciada por la Universidad Federal de San João del Rei. Em, Ana está vinculada al Laboratorio de Historia Política y Social, en el Laboratorio de Historia Política y Social, perteneciente a la Universidad Federal de Juiz de Fora, donde desarrolla investigaciones en el área de historia social, con énfasis en la intersección entre religión y secularización en el ejército brasileño, especialmente en el periodo comprendido entre 1889 y 1944. También investiga las trayectorias de los capellanes que actuaron junto a la Fuerza Expedicionaria Brasilera durante la Segunda Guerra Mundial. Obrigada. Deu. Perfeito. Muito obrigada a todos. É uma honra estar aqui e poder falar com vocês um pouquinho. Tudo certo? Eu vou mostrar aqui uma pequena parte da pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado, no qual eu pesquisei os capelães que partiram com as tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial. Ah, é isso aqui. Ótimo. Bem, eu pesquisei a trajetória de capelães que foram com a FEB para a Segunda Guerra Mundial. Se alguém não entendeu o que eu estou falando, é só pedir ou fazer um sinal que eu falo mais devagar ou mais rápido. E o que eu vou apresentar aqui um pouquinho hoje são as biografias desses capelães da Força Expedicionária Brasileira, que a gente chama de FEB, como instrumento de compreensão para a experiência de guerra sob o prisma religioso. A ideia central é simples: entender como esses textos, aqui eu trouxe esse aqui é uma biografia de um dos capelães da FEB. Atrás é bem interessante que nós temos a cruz de Cristo destruindo a cruz suástica. E na frente, no cálice de Cristo, nós temos o símbolo da FEB. Então a gente pode entender muito bem essa mistura, né, entre o militar e o sagrado.
Então, é sempre interessante a gente estar analisando os pormenores dos livros, né, dessas obras. Então, a gente vai entender como essas autobiografias ou biografias de capelães da FEB funcionam como formas de narrar, interpretar e, sobretudo, lembrar a guerra. Então, essas obras, elas operam em vários níveis. De um lado, a gente consegue observar o cotidiano, o minúsculo, espiritual. As missas, os rituais, os dilemas morais. E de outro, a gente vai entender a guerra num contexto mais amplo, onde que eles se inseriam, né? Então, a gente não vai tratar essas biografias como simples registros de fatos, mas como construções simbólicas que articulam memória, identidade e pertencimento institucional. Então, o objetivo aqui não é tentar reconstituir o que aconteceu, mas sim buscar compreender como o acontecido foi narrado, né? E o que essa narrativa revela das maneiras que nós podemos representar a guerra. Pode passar, por favor. Aqui eu já falei um pouco do objetivo, é o próximo, eu esqueci de pedir para trocar o slide. Então, essa pesquisa que eu apresento aqui, ela se apoia em 3 eixos teóricos principais, que o primeiro é a crítica à narrativa de vida, depois a abordagem microhistórica e depois, por fim, os estudos da memória. No campo da crítica biográfica, partimos da noção de ilusão biográfica formulada por Pierre Bourdieu. Bourdieu ele lembra que, ao narrar a própria vida, tendemos a impor a ela uma coerência que não existiu de fato. Em outras palavras, a biografia é uma construção social cujo efeito de sentido provém da projeção de retrospectiva, de uma lógica, ou seja, é muito fácil para a gente do futuro olhar para o passado e escrever sobre ele. Quando a gente faz isso, a gente tenta organizar o caos, a gente tenta dar sentido à nossa vida. Por isso que, às vezes, a biografia, ela esconde ou coloca nas sombras os momentos de dúvida, de incerteza, e isso é muito comum nessas biografias de capelães. Hora nenhuma um padre tem medo. Então, esses detalhes mais obscuros, da nossa incerteza mesmo, do medo da morte, são sempre ocultos. É como se a pessoa sempre tivesse certeza de suas escolhas, né? E é isso que o Pierre Bourdieu ele chama a atenção para a gente sempre estar ciente a isso, não apenas na leitura, como na escrita biográfica também. Depois, né, eu parto de um recorte microhistórico, que ele é inspirado por Carlo Ginzburg e Giovanni Levi, e a microhistória ela parte de um gesto metodológico simples, que é reduzir a escala para enxergar melhor. Então, quando a gente foca nessas trajetórias individuais, aqui eu vou trazer de 4 padres, é possível perceber estruturas sociais, valores religiosos e práticas cotidianas que se perdem nas grandes narrativas da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, a gente pensa em grandes batalhas, grandes nomes, grandes filmes, documentários, mas e os detalhes mais pequenos? A religiosidade de um padre. O que um padre brasileiro estava fazendo na Segunda Guerra Mundial? Então, essas biografias vão funcionar como um microscópio, né, para eu conseguir ampliar meu campo de visão e entender como a fé, o militarismo e a experiência se entrelaçaram na guerra. É interessante reforçar, antes de mais nada, que todos os capelães militares que foram com o Brasil na Segunda Guerra Mundial, nenhum tinha experiência prévia em capelania militar. O Brasil, desde 1889, com a proclamação da República, o corpo eclesiástico do Exército foi extinto. Então, o Brasil não tinha capelães militares, eles foram para a guerra sem treinamento. A gente tem um capelão que foi para a guerra com 10 dias de treinamento, e o que teve mais tempo foram 70 dias, só para a gente ter uma ciência de quem são esses sujeitos, né? Alguns foram convocados, outros se voluntariaram, né? Mas, enfim, essas narrativas não são apenas testemunhos, são também artefatos de memória, né? Conforme apontam Leonor Harfuch, Silvia Molloy, toda escrita de si é atravessada por disputas simbólicas. Porque lembrar é escolher, né? Editar, reposicionar-se no tempo. E a memória, nesse sentido, ela é performativa, que ela não apenas conserva o passado, mas o reinventa. Né? O François Dost também traz a questão biográfica para esse sentido, né? Que é uma negociação constante entre a subjetividade e a história, entre o indivíduo e a coletividade que ele está inserido. Então, é justamente nesse espaço, entre o que foi vivido e o que foi narrado, entre o que é humano e o que é institucional, que a gente vai entender essas biografias desses capelães. O próximo, por favor. Aqui são essas 4 biografias que eu vou trabalhar. Eu fui capelão da FEB, do padre Jorge Brito, publicado em 1947.
Vivência de um ex-capelão da FEB, que é essa que eu trouxe de exemplo, de 1983. Essas duas são autobiografias. E duas biografias, que é Frei Orlando, o capelão que não voltou. Ela dá um spoiler muito grande para quem vai comprar o livro. É um capelão que morre na guerra. E ele morre, é o único capelão brasileiro que morreu na Segunda Guerra Mundial. E nós temos Padre Francisco Eloy, uma história de fé e de obras. Então, nós vamos entender essas biografias com análises específicas, para a gente entender o que cada um traz e as principais diferenças. Eu trouxe esses slides em espanhol para facilitar para vocês. Se tiver alguma coisa escrita errada, eu peço perdão. Pode trocar, por favor? Então, a primeira autobiografia que eu vou trazer é a do Jorge Brito. Essas fotos são as fotos dos registros deles na Segunda Guerra Mundial. E eu trago a biografia dele como uma escrita de lembrança e de descoberta. Porque quando a gente começa a ler, a gente percebe que sua escrita é uma escrita de presença. É o gesto de alguém que tenta aprender o extraordinário sem perder o senso do cotidiano. É válido a gente pensar que ela foi publicada apenas 2 anos após o final da Segunda Guerra Mundial. Né? E ela nasce de um impulso confessional que a gente consegue perceber muito claramente em suas palavras. E ela traz um caráter espontâneo e afetivo. O Brito, ele era o mais jovem dos capelães da FEB, ele atravessou o Atlântico com 25 anos, e a gente consegue perceber a idade dele na sua escrita, né? Porque ele escreve sem esse peso da história nas costas. Não estou nem querendo dizer da história de vida dele ser mais velho, mas sim a história da Segunda Guerra Mundial, que estava ainda em formação no Brasil. Né? Ele escreve sem esse peso de uma história oficial da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, o seu espaço de escrita é mais amplo. Ele não carrega com esses limites de uma história oficial. Por isso que ele não tenta justificar a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial e ele também não tenta contextualizar o papel da FEB nesse tabuleiro político. Ele escreve para lembrar, e isso é bem claro. Sua prosa é leve, direta e, por vezes, parece até oral. Então, quando ele descreve Nápoles, as tropas brasileiras chegaram na Itália, primeiramente em Nápoles, a dele se difere de todos os outros capelães. Ele descreve Nápoles como uma cidade linda, viva e colorida, mesmo entre ruínas. Então, em Brito, a gente consegue perceber que a guerra é habitável. Você pode passar, por favor? Então, há destruição, sim. Hora nenhuma ele nega a destruição da guerra, mas também há hospitalidade, afeto e humor. Então, aí a gente pode perceber um pouco daquilo que o Carlo Ginzburg traz, né, na história microscópica, que é a densidade do detalhe. O que esses pequenos detalhes podem nos revelar, né? Porque quando a gente pega a biografia do Brito, o que era periférico ganha centralidade. Ele narra muito relações de brasileiros com italianos na Segunda Guerra Mundial. Ele narra como que era a relação deles com os padres que estavam na Itália. Então, são questões que passam desapercebidas por pesquisas mais amplas. Né? Ele é mais um homem, um jovem na guerra do que um capelão. Ele pouco narra rituais religiosos, ele pouco narra confissões, hora nenhuma ele cita números de comunhões que ele distribuiu, de missas que ele celebrou, não. Ele é um capelão que ri. Ele até faz piada o tempo todo, ele escreve: meu soldado está namorando uma mulher casada na Itália, e ele fofoca de fato. Ele escreve que foi visitar uma italiana e nunca viu uma mulher tão feia na vida dele, que tinha muita ruga, o cabelo era branco. Então, são questões assim muito corriqueiras, a gente não encontra isso em outras biografias. Porque ele escreve sem esse aparato eclesiástico ou militar. Né? E ele me lembra um pouco aquilo que o Kafka escreve, que é: a Alemanha declarou guerra à Rússia, à tarde eu fui ter aula de natação. Ele é um pouco isso, né? Ele escreve o absurdo do cotidiano em meio ao colapso do mundo. Então, é justamente nessa contradição que nasce essa força histórica do seu testemunho. Pode passar o slide, por favor? Aqui, ficou meio ruim de ler, mas aqui eu trouxe dois pequenos trechos. Eu vou tentar falar para vocês o que fala. A primeira, ele fala que está construindo um abrigo antiaéreo. Eles têm que cavar o abrigo para poder se esconder. Enquanto outros capelães ou soldados começam a narrar as mazelas de se fazer um abrigo antiaéreo, ele escreve: tinha uma lagartixa, um lagarto no meu abrigo,
e ele não era bonito quanto os lagartos brasileiros. Então, ele sempre traz essa questão mais casual ao horror da guerra, né? E sobre Nápoles, que está o segundo ali, ele escreve: o panorama é muito bonito, as cidades, as montanhas, o castelo de São Martinho, dominando tudo. O bairro fino de Vênere, as ilhas e principalmente o Vesúvio ao longe. Vista original e interessante. E no final, como bom brasileiro, ele escreve: a Guanabara, que é o Rio de Janeiro, porém, é mais solene e tem mais viveza de cores. Então a gente consegue perceber justamente como que ele cria essa tensão, né, entre a guerra, os horrores da guerra e a beleza de um jovem de 25 anos que saiu do seu país pela primeira vez, e a guerra, né, a experiência não é que ninguém quer ter, mas ele não deixa isso fora do seu campo de visão. O próximo, por favor. Esse é o padre Jacob Schneider, é o autor desse livro que eu trouxe aqui. E a sua autobiografia, ela representa um marco na passagem do testemunho individual para a narrativa institucional da experiência de guerra. Você pode passar, por favor? A biografia de Schneider, publicada quase 4 décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, ela surge de uma convocação formal. O chefe do Serviço de Assistência Religiosa, o João Finney, ele convoca Schneider a escrever sobre a FEB. O objetivo era preencher a lacuna deixada pela ausência de registro sobre a atuação religiosa na Força Expedicionária Brasileira. Ou seja, escreve uma biografia para a gente reafirmar o papel do SAR, que é o Serviço de Assistência Religiosa, como pilar moral e espiritual da FEB. E aqui a gente pode perceber, né? O objetivo é formar o SAR e nós temos a cruz de Cristo destruindo a cruz suástica. Então, a sua escrita é metódica, disciplinada e sóbria. Ele nem escreve em primeira pessoa, ele fala de si mesmo em terceira pessoa. E o tom é de relatório. Cada evento é datado, cada ação contextualizada. Então, a gente não consegue encontrar aqueles relatos como o do Brito: a italiana era feia, meu soldado roubou um chocolate. Não tinha isso. Então, a guerra se transforma num teatro de missão, né, onde até o sofrimento e o medo são convertidos em prova espiritual. Né? Então, ele define a FEB como uma miniatura do Brasil, cristão e unido. Então, essa imagem sintetiza tudo o que ele quer trazer nessa obra. O exército é o corpo moral e o serviço de assistência religiosa é a alma que anima. Só que a gente não pode entender isso aqui de maneira isolada. Os anos 70 e 80 marcaram no Brasil um período de reconfiguração da memória da FEB. Como as pessoas estavam se esquecendo que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, os combatentes estavam morrendo, os combatentes que estavam vivos, eles buscaram apoio e resguardo nas Forças Armadas. Então, houve uma militarização da memória da FEB. Vai ter comemoração, mas o Exército vai estar presente. Então, a memória da FEB passou a ser ligada ao Exército, e é justamente nesse momento que o Exército pede para ele escrever sobre o serviço de assistência religiosa. Então, aqui a gente consegue entender que ele reconstitui o passado sob o selo da fé e da ordem, né? E ele está sempre sobre essa égide militar e religiosa. Pode passar, por favor? Novamente vai ficar muito ruim. Eu escolhi uma letra horrorosa, a letra de antes estava muito melhor a fonte. Mas só um exemplo aqui. No primeiro, como que a escrita dele parece um relatório, ele fala: 10.314 homens atravessaram com o escalão tal. Um escalão partiu em setembro, um partiu em outubro, em novembro, o outro partiu em fevereiro. Então, parece realmente, de fato, um relatório, não é uma autobiografia. Ele pouco se insere em sua narrativa. E já aqui a gente pode comparar com a segunda citação, que ele fala de Nápoles, em comparação com o Brito. Ele escreve: para nós foi cruel e decepcionante a vista de Nápoles. No porto, carcaças de navios afundados emergindo como espectros da superfície das águas. Prédios e edifícios em ruínas. Montanhas de caliça de lixo obstruindo as ruas. População apática, maltrapilha e esfomeada. Enquanto o outro falava que Nápoles era linda, uma cidade encantada. Então a gente consegue perceber essas diferenças, né? Cada um em seu lugar de escrita também. O próximo, por favor. No caso de Frei Orlando, a narrativa não deixa margem à dúvida.
Desde a primeira página, ele é apresentado como exemplo moral e espiritual. É o capelão que morreu na guerra, atrás são soldados rezando em seu túmulo, já ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, o texto de Gentil Palhares, que é o biógrafo de Frei Orlando, é atravessado por uma intencionalidade quase catequética. Ele escreve não para compreender a experiência de Frei Orlando, mas para consagrá-la. É o ponto extremo daquilo que Pierre Bourdieu chamou de ilusão biográfica, né? Que é a tendência de narrar a vida como se ela obedecesse a uma coerência interna. É como se Frei Orlando tivesse um projeto original. Desde pequeno, ele sabia que ia ser padre, ele foi sorrindo para a guerra, não deixou de sorrir na guerra, ele morreu na guerra, mas ele sabia que ele ia morrer. Então, quando ele sabia que ia morrer, ele começa a transformar e criar essa figura de um Frei Orlando em uma escrita quase hagiográfica. É como se ele fosse um santo. Então, sempre com essa ideia de predestinação. Ele estava predestinado a ser padre, ele estava predestinado a morrer. Você pode passar, por favor? E isso fica bem claro quando a gente pensa na escrita hagiográfica, que é a biografia dos santos, como aquela em que o passado ilumina o presente. Precisamos olhar no passado figuras, né, para servirem de exemplos para hoje. E ele deixa isso muito claro. Pode passar novamente, por favor? Ele escreve: entendemos que as criaturas que passam pela terra e deixam traços marcantes de virtudes espirituais, como no caso do capelão da FEB, não podem e não devem ser olvidadas. Para exemplo e estímulo. Este livro deve ser para os moços um exemplo sadio e exaltado. Se algum mérito possui o nosso trabalho, esse se afirma e se consolida no âmbito exclusivo da virtude. Então, é a ideia de Frei Orlando ser um exemplo, né, e uma virtude tanto religiosa quanto militar. É cômico porque nos relatórios do Exército, ele morre desobedecendo ordens, não era para ele ir, ele foi. O Exército começa a xingar, os oficiais xingam o Frei Orlando, falam: capelães, vocês não podem sair sem autorização. E depois que esse livro é publicado, de repente, Frei Orlando é um símbolo, é um máximo de um capelão militar, né? Então, a gente pode perceber que essa aqui é menos uma biografia do que um sermão em forma de livro, né? A narrativa funciona como um discurso sobre o presente que é travestido de memória sobre o passado. Então, a guerra é apenas um cenário para a santificação desse sujeito. Então, ele canoniza uma figura quase literalmente. Exército e igreja entraram com o processo de beatificação de Frei Orlando, muito a partir da biografia dele. O meu irmão que encontrou isso aqui lá em casa, porque hoje a paróquia, a igreja no caso, e o exército negam esse processo de beatificação. Então a gente tem isso aqui, mas fizeram campanha para arrecadar dinheiro para a beatificação dele. Aqui temos um pequeno resumo, e é como se a guerra fosse o terreno do martírio dele, né? Então, novamente, a gente pode perceber que ele é transformado em um herói da fé e um mártir da nação, né? E ao fazer isso, Palhares contribui para o que poderíamos chamar de uma simbiose entre a igreja e as forças armadas, né? Ele se torna um capital simbólico compartilhado pela igreja e pelo exército. Pode passar, por favor? Bem, o nosso último capelão, última biografia que a gente vai tratar, é o padre Francisco Eloy. Ele era companheiro de Frei Orlando, eles atendiam os mesmos batalhões na Segunda Guerra Mundial, e ele se tornou uma figura pública marcante em sua cidade natal. Ele volta da guerra, atua como capelão militar por 2 anos e volta para a cidade que ele nasceu. E lá ele é padre até a sua morte. Pode passar, por favor. Quando o Marco Santiago ele escreve a biografia de Padre Eloy em 2013, ela adota um tom distinto das narrativas anteriores. Ele não glorifica o herói religioso ou militar, mas destaca um líder comunitário. Ele destaca um soldado da memória, porque o livro se volta menos para o homem que foi à guerra e mais para o homem que voltou dela. É que faz dessa lembrança uma presença viva e permanente, né? Ele traz essa lembrança da Segunda Guerra Mundial para a sua cidade natal. Então, na biografia de Padre Eloy, a experiência do fronte não é o clímax, mas como um capítulo entre outros. A guerra é só um capítulo.
Então, ainda que breve, a biografia de Santiago delineia com nitidez como no pós-guerra, Padre Eloy converteu a memória em presença concreta, visível no cotidiano local. A ênfase está no modo como a guerra se sedimenta em iniciativas tangíveis. O que ele criou? Templos, rituais, arquivos, monumentos, discursos. Então, o que sobressai não é o percurso do capelão nas batalhas, mas sim a sua capacidade de transformar lembranças em ações públicas. Transformou sua ação em patrimônio. E um exemplo disso é o Santuário Deus e Pátria. Pode passar, por favor. Nós temos esse santuário, vocês podem ver que as paredes estão pintadas. O próprio capelão pintou essas paredes. Do lado de fora, temos toda a herança do Exército Brasileiro, Exército, Marinha, Aeronáutica. E do lado de dentro... Ok. Perfeito. Pode passar, por favor. Então, o Padre Eloy, ele participa efetivamente na construção desse santuário, sua ornamentação, sua iconografia, né? E aqui eu trouxe duas pequenas citações para a gente entender como que esse biógrafo traz isso, né? Padre Francisco achou que os seus serviços iniciados à época da guerra e em plena guerra não estavam concluídos. Fundou a Congressão Mariana dos Soldados e sua biblioteca, conseguindo também, com esforço, um belíssimo altar para a celebração do Santo Sacrifício da Missa. Lembrando que o exército era laico. Depois da Segunda Guerra Mundial, volta a capelania ao exército e ele cria essa biblioteca. Aí, sobre o Santuário Deus e Pátria, ele escreve: do lado de fora, nas paredes da igreja, a presença da Marinha, do Exército e Aeronáutica, toda pintada e escrita, marcando fatos que ocorreram durante a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Elaborada pelo saudoso ex-pároco Monsenhor Francisco Eloy de Oliveira. Então, o que a gente pode perceber é que a guerra não é uma epifania, não é um martírio, não. É um legado, né? Um legado visível, visitável e ritualizado. Então, a guerra se transformou parte de uma paisagem simbólica de uma cidade no interior do Brasil. Pode passar, por favor? Então, aqui eu trouxe um resuminho para a gente lembrar, né? Padre Jorge Brito, em 47, prevalece a espontaneidade do testemunho, a guerra como experiência imediata, vivida no improviso. Padre Schneider, a experiência é espiritualizada, enquadrada pela instituição, né? A guerra como missão. Frei Orlando, a vida é canonizada, quase literalmente, né? O capelão é elevado à condição de modelo moral e mártir nacional. E em Padre Francisco Eloy, a memória se materializa, né? O capelão é transformado em patrimônio. Pode passar, por favor. Então, para concluir, essas 4 configurações delineiam uma cartografia da lembrança, que vai do testemunho individual à memória pública. O campo biográfico aqui revela-se como um campo e um espaço de disputa simbólica. A gente consegue perceber essas disputas, no qual se negocia não apenas versões do passado, mas também posições de legitimidade. Então, entre o humano e o sagrado, essas biografias configuram um campo simbólico da memória religiosa e nacional brasileira da Segunda Guerra Mundial, no qual a escrita da vida se torna simultaneamente escrita da nação e da fé. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe algumas fotos da atuação de capelães na Segunda Guerra Mundial. Esse é o capelão-chefe da FEB levando o menino Jesus a um soldado ferido. Essa foto é no Natal de 1944. Inclusive, o padre Jorge Brito, ele narra essa cena na biografia dele. Ele estava perto e ele diz que o rapazinho chorou, né? O combatente ferido chorou. O próximo, por favor. Aqui eu trouxe 2, que as missas eram celebradas em jipes, porque nem todos os capelães tinham altar portátil e, às vezes, no meio da guerra não tinha como montar tudo. Então, desde jipes até capelinhas ou casas que estavam sendo atacadas por armas, enfim, as biografias e os relatórios desses capelães são riquíssimos.
A próxima é, como eu disse, o cemitério de Pistoia, onde eles enterraram os brasileiros, e aí eles estão rezando no túmulo de Frei Orlando. Na próxima, eu trouxe as minhas referências bibliográficas, tudo que eu, né, tem inclusive a minha dissertação, quem tiver interesse em entender, né, a participação desses capelães na Segunda Guerra Mundial. E por último, eu deixo meus agradecimentos pela oportunidade de estar aqui e poder falar com vocês. Estou muito feliz conhecendo a Argentina pela primeira vez, e adorando, lindíssimo, lindíssimo país, gente. Muito obrigada. La ronda de preguntas, ¿vamos a recopilar todas o vamos? Bu- No sé si hay preguntas para Cintia como para comenzar a seguir Vamos, por orden de vamos por exposición. orden de exposición, entonces primero hacemos una primera ronda de preguntas para Cintia, ¿sí? No sé si alguna. Nos parece- Paula, sí. Bueno, hola. Yo tengo para las tres exposiciones, pero empiezo con Cintia entonces. Me encantó. Te quería preguntar concretamente, me interesó el tema de la fábula y de la mentira a la hora de representar la guerra. Quería preguntarte si pensás en esta relación entre lo ficcional y la necesidad del arte a la hora de recordar y de representar aquello que desconocemos, ¿no? Estoy tomando una idea de Leonora Arfucci y de otras teóricas de la relación entre arte y memoria. Si podrías decirnos tu posición o ampliar un poco sobre esa idea de la fábula que mencionaste. Hola Paula, gracias por tu pregunta. Lo voy a hacer muy breve. Cuando escribí la palabra fábula pensé que podía dar lugar a alguna, alguna confusión. Fábula en el sentido de lo que se narra, de tema, ¿no? Del asunto, de lo que se cuenta, no Esopo. Cuando puse fábula dije, No, esto pero en un cuando mencionaste a contexto, Tolstoy, viste que mencionaste a Tolstoy en un ahí momento va. que habla de la mentira. Ah, ok. Ahí va, lo separé en dos. Por un lado eso, por un lado pensar la fábula específicamente como, como decían los formalistas, el subject, el tema, el asunto del que trata algo. Por eso decía la guerra es la fábula del siglo XX, no en el sentido de que fuera una ficción del siglo. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a la cuestión de la ficción, del arte, la representación, la memoria, me parece que es un tema enorme, vastísimo. No sé si lo puedo responder brevemente. Y decir que, bueno, la cuestión de la discusión que plantea Tolstoy en ese punto con las formulaciones específicas del discurso histórico es un poco conocida, creo yo, pero Shklovsky lo recupera porque le interesa pensar. Shklovsky es, por ahí no lo conocen, pero es un teórico del arte, ¿no? Es una escritura que está muy pensada desde la forma, no es inocente, es un tipo que está pensando la forma, concretamente, cómo algo pasa. A la escritura es un formalista, no estoy descubriendo nada. Entonces hay que estar muy atento a eso, a la cuestión formal. Em, Sobre representación y memoria, bueno, qué decir, es amplísimo, me parece que en la mesa se presentaron perspectivas que son muy distintas, formas muy diferentes de encarar
de ver cómo se escribe sobre la guerra. No sé si respondí. En cualquier caso, la seguimos por otro medio. Muchas gracias. Sí, sí, está bueno también para pensar con lo que planteó la mesa de apertura de Antonio también. Gracias. Tengo una pregunta para Cintia, pero sí más general, eh, si se puede, respecto a la circulación, recepción, resignificación de la obra, ya sea en Argentina o en Europa en el momento, no sé. Digamos, ¿cómo ha sido esa recepción? Lo respondo breve también porque es otro tema que da para hablar largo. Viaje Sentimental es un libro de 1923, se publica en Berlín, circula en Moscú. La circulación de los textos de Shklovsky es muy restringida hasta la década del 60, que con las traducciones de Todorov y de Kristeva, dos búlgaros muy afrancesados, tradujeron a los formalistas y los formalistas ingresan en el universo de la teoría literaria occidental recién para la década del 60, con lo cual es muy desplazada en el tiempo la recepción de este lado. En español, en castellano, hay muy poco de la obra de Shklovsky traducido, escribió muchísimo, conocemos apenas la punta del iceberg de las cosas que escribió. Em, Tuvo una vida muy larga, con lo cual la recepción de su obra también fue variando a lo largo del largo siglo XX que se lo vivió entero. Listos, con eso. Muchas gracias, Cintia. Pasamos a las preguntas para Federico entonces. Bueno, Federico, muchas gracias. Me pareció muy interesante tu trabajo porque realmente fue un hallazgo este tipo de publicaciones que yo ignoraba totalmente su existencia y que, bueno, un poco la pregunta va por ahí, ¿no? El tema de si lograste alguna información sobre la difusión que han llegado a tener en su momento, porque calculo que el libro que fue publicado por Tor, una editorial muy popular, debe haber tenido mucha más repercusión que el primero. Pero también te quería consultar si encontraste alguna referencia de los propios autores sobre el contexto de producción, el por qué. Porque me llamaba la atención que el primero de los libros era publicado en 1929, o sea, a los 100 años de la creación de la comandancia de Vernet, y la otra, 1933, a los 100 años de la ocupación británica, ¿no? Digo, a lo mejor hubo algún tipo de referencia de ellos a ese contexto o a la idea de que estaban contribuyendo a la causa justamente en una fecha redonda y significativa. Y bueno, después un comentario muy chiquito sobre también el libro de 1933, que me llamó mucho la atención el tono, ¿no? Porque me parece que es un tono, por más que ficción, es más propio de los 60, 70 que de la década del 30, ¿no? Esta idea de una iniciativa masiva de la sociedad que incluya el uso de la fuerza para recuperar las islas. Me llamó mucho la atención, la verdad que muy, muy interesante. Bueno, agradecido, Marinés, por supuesto. Eh, Tomo la primera pregunta, el primer aporte, la difusión de estas dos obras, de lo que yo pude recopilar en función de la construcción realizada por Couturier, tuvo una difusión en los círculos franceses, tanto de Buenos Aires como de la Ciudad de La Plata. Ciudad de La Plata, si bien no hay una comunidad o una colectividad francesa grande, sí hay instituciones muy arraigadas como el Círculo Francés o la Alianza Francesa. Entre ellos pude hacer así un relevamiento, estaba presente la obra, no física, pero sí en las memorias de varias actas de reuniones por presentaciones del mismo autor y asimismo por parte del autor de presentaciones realizadas en el Museo de La Plata por su presencia y su participación, lo cual también lo proyecta sobre el ámbito de la universidad, ¿no? Pero también con una situación de que es que aconteció ya, creo que en la década del 60, el autor fallece y él no tuvo una continuidad literaria, ya sea por Malvinas o por otra. Sí tomo el tema de la fecha de 1929 en función de los 100 años de la conmemoración o establecimiento de la comandancia militar de Malvinas. Él hace una referencia, como el otro autor, siempre a la obra de Grusac. Y Grusac, como sabemos, hace una referencia específica a eso. Y es creo que a partir de ahí donde él encuentra, por lo vinculado a la colectividad francesa, su anclaje con respecto a Malvinas, por eso la referencia a Malvins, y asimismo a cómo Grusac pudo, en el ámbito de la colectividad, tanto en La Plata como en Capital Federal, pudo lograr penetrar con el tema de Malvinas específicamente. En cuanto al otro autor, claramente no tiene un anclaje
no tiene una vinculación para nada. Yo busqué, es más, en los archivos de la Universidad Nacional de La Plata hay documentos e incluso expedientes de designaciones de él como docente en la universidad, todos del ámbito de veterinaria o de agrarias. No hay nada en sociales ni en derecho, lo cual nos llama la atención, salvo esta participación o este aporte realizado a Malvinas. También tomo el tema de la editorial Thor, ¿no? Una editorial que tiene una llegada mucho más masiva, si uno quiere, para lo que es la época, y sumado a esto la conmemoración de los 100 años de la invasión británica, que por supuesto lo ato a lo que podía ser las acciones tanto de Alfredo Palacios, todas las iniciativas vinculadas desde la sociedad civil. Sabemos que la década del 30 va a ser muy convulsiva con respecto a Malvinas, y bueno, claramente creo que el autor en sí se vio motivado, aunque finalice diciendo que termina siendo un sueño que él tuvo en las playas de Miramar. Pero vuelvo a tomar esto está tácito en el último párrafo del libro, eh, la cuestión bélica, porque ambos textos lo que toman es la iniciativa propia de la sociedad civil, tengamos en cuenta la época, actor que no estaba para nada empoderado o apropiado de lo que es Malvinas, pero tampoco con una capacidad de acción en función de tomar una decisión o alguna medida, más allá de lo que hiciese el gobierno de turno. Y bueno, y es a partir de ahí como vemos que Malvinas empieza a tener un grado de ebullición en la sociedad, que bueno, lleva en este caso al autor a trabajar sobre, de manera ficcional, una avanzada de la sociedad civil. Por supuesto, me encanta esto de la década del 50, 60, diría yo más 70, de la imbricación de la sociedad civil apropiándose de una bandera, incluso desde aspectos políticos partidarios, no sí como una sociedad en conjunto, sino sectores específicos que toman Malvinas como parte de su agenda política. En este caso, lo que él busca anclar es, a través de una reivindicación soberana territorial, incluso el despecho de un amor. Porque él hace referencia a cómo la hija del británico, en la primera parte, opta a mantener el vínculo con su padre por sobre el amor con él. Y bueno, hay claramente una metáfora, una relación simbólica o alusiva a lo que es Malvinas como la Argentina continental y por supuesto Reino Unido. Por favor. Yo tenía una pregunta chiquita, pero creo que ya está saldada, porque te iba a preguntar si sabías si efectivamente este señor López Cristóbal existía. O sea, lo primero, yo sospeché, en un primer digo, bueno, si este tipo no está muy identificado, puede ser que no sea, que es un Solo- seudónimo. Y la pregunta está resuelta. Ahora un pequeñísimo comentario. No podía dejar de pensar, sobre todo en esta segunda ficción, en Roberto Art. ¿No? El argumento está muy cerca de las ficciones de Art, ¿no? Y me parece que por ahí, como para pensar la distancia del 60, pensar algunas especificidades del campo literario de la época, ¿no? Para ver qué lugar, yo no haría de estos autores un artista. Me parece que es más interesante pensarlo desde afuera. Desde fuera. Y no sé, y después ver las recepciones, si aparecen reseñas, todo Bueno, eso. ¿Encontraste algo? Ahí puntualmente, me repito. vamos a la de López Cristóbal, que es que quizás la de Ubaldo, que ha motivado a una mayor, incluso especulación en cuanto a si es una persona real, física. Yo dudé. Encontré dos expedientes que él lo designan como titular de cátedra de veterinaria y de ciencias agrarias de la UNLP, a lo cual ya me da la pauta de que existió. Pero, asimismo, no Pájaro de Fuego, pero sí una publicación del 2013 de un diario cordobés, lo rescata como el primer literario ponen, ficcional de Malvinas. Lo cual, a la par de Fogwill lo pusieron. Yo me quedé y dije, bueno, tengo que dar con este libro. Bueno, porque es ficción. Es ficción, vamos a decirlo por este lado. Y con respecto a la masividad del consumo, yo voy por la pregunta de María Estato, que es la masividad de la editorial. Thor para la época tenía mucha llegada. No así la otra, Talleres Gráficos, que si bien estaba en Capital Federal presente, era de llegada más corta. Por eso entiendo que el impacto pudo haber sido más en la comunidad académica de la UNLP, por caso, o en la colectividad francesa, tanto el Círculo Francés, el Círculo Cultural en La Plata o en Capital Federal. Igual no quito que tiene una relevancia porque, vuelvo a decir, esta revista del año 82 lo rescata a la publicación la primera novela de las Islas Malvinas.
si mal no dice. No, la primera novela que recuperó nuestras Malvinas. O sea, vuelvo. Año 82, junio, julio, Pájaro de Fuego, ¿no? Estaban en contexto de lo que es la publicación en sí. Y Publicación muy singular. muy singular, propia de la época, y bueno, que aparte lo que buscó en sí, en esto, fue recuperar desde el aspecto literario la magnitud de la obra. Pero sí, por eso busqué trabajar sobre estos dos, porque como marinés, desde el campo disciplinar que yo manejo, que es Relación Internacional y Ciencia Política, no teníamos referencia de esto, y creo que es oportuno también darlo, recuperarlo incluso, para visibilizarlo y ver el aporte que se hace en función de la construcción de Malvinas, no ya como un tema, sino como una causa. Gracias. Paula, sí. Sí, hola Federico. Mi pregunta va un poco en la línea de las anteriores, me llamó la atención. Quería preguntarte primero como dónde se posicionarían en el mapa de personas públicas estos autores en esa época. Me llamó la atención, por un lado, la crítica que aparece en ambas novelas al Estado, a la pasividad, ¿no? Del Estado que vos mencionaste. Y por otro lado, me pregunto si estas novelas se pueden ubicar en una serie de iniciativas de la élite intelectual y dirigente, desde, por ejemplo, fines del siglo XIX, José Hernández diciendo que hay que recuperar la idea de islas irredentas para construir la identidad nacional, llegando al centenario, etcétera, hasta, bueno, obviamente Paul Brusac, director de la Biblioteca Nacional, parte de la élite, y a la vez lo que mencionaste, Alfredo Palacios, que en el 33, por iniciativa del 33, pero en el 34 se tradujo la obra de Brusac al español y se difundió en las escuelas, en un gesto didáctico que era como totalmente novedoso para las Malvinas, que no estaban en los libros de historia. Entonces, me pregunto si estas dos obras podrían ir en esa serie, digamos, para ver esta relación que vos decís entre, bueno, la sociedad civil y estas iniciativas que vienen desde otros lados, ¿no? Incluso desde el círculo francés. Por eso me preguntaba, bueno, ¿dónde están ubicadas estas personas, ¿no? En ese Entiendo mapa yo que la argentino. figura, de Emilio Coturet está afincada, está presente en la estructura de la Universidad Nacional de La Plata, puntualmente por su participación en lo que es naturales, con respecto al Museo de La Plata, y en función de sus aportes artísticos. O sea, la obra artística de él es de gran importancia para el museo, no así lo que son sus aportes literarios, teniendo en cuenta que es el único libro que produjo, o de que hay registro de que haya sido producido. Con respecto a Ubaldo, la relación es como hasta hoy, si uno quiere entenderlo de esta manera, desconectada totalmente, porque es la única producción de él, no siendo propio de su campo de formación disciplinar. Vuelvo a recalcar, es ingeniero agrónomo, y en los antecedentes que hay en la universidad, por caso, son tanto de veterinarias como de ciencias de agronomía, a lo cual no tenemos un recorrido posterior de esta persona vinculada a Malvinas. Entiendo yo, que como se hizo referencia en las intervenciones anteriores, que los tiempos convulsivos de la década del 30, a lo que hiciste referencia, no podemos dejar de identificar lo que eran las denuncias constantes en el ámbito político, tanto desde la oposición partidaria al gobierno, como desde campos literarios e intelectuales o académicos, de lo que era, bueno, algo que ya no tenía destino, que era la continuidad de la afiliación a la esfera de influencia británica, en función del Rocker Runciman, así mismo como la continuidad de otros vínculos, ¿no? Y bueno, por supuesto, de ahí el surgimiento posterior de Forja, las acciones propias de Alfredo Palacios, hicimos referencia a figuritas desde el ámbito de las publicaciones infantiles, y así multiplicidad de acciones propias también de la sociedad civil, como bueno, va a ser después la convocatoria incluso para dotar a Malvinas de un himno, como hacía referencia la convocatoria en sí, bueno, que hoy es la marcha, ¿no? La marcha de las Malvinas. Pero bueno, creo que también es propio estos aportes de carácter individual, o incluso, si uno quiere, como una suerte de lobo solitario, porque fueron acciones propias de estos dos individuos y autores que buscaron contribuir a Malvinas desde lo ficcional, incluso hasta en algunos aspectos disparatados, vale la pena también identificarlo así, pero que bueno, creo que han buscado eso. Gracias. No, por favor, Paula. Sí. Federico, yo más que nada
Una ya se respondió acá, era también esto de la difusión de estos ejemplares en términos de cuánto arraigo social tuvieron, pero la otra es más bien pensando en los personajes en términos de década del 30, formación, donde el nacionalismo argentino empieza a permear en los sectores populares. ¿Cuál es la filiación política o, si sabes, filiación política y ideológica de los dos autores? Bueno, puntualmente voy por el segundo. Ubaldo Cristóbal López, no hay forma de recuperar algún antecedente o algún grado de vinculación político-partidaria. Sí sabemos que falleció en la década de los 90, o sea, es una persona que cuando escribió el libro era bastante joven, muy joven por decirlo, pero de forma contraria, Coturet sí era una persona con una participación desde el mundo artístico y literario, perdón, literario no, artístico y cultural, muy importante por sus vínculos con la colectividad francesa. Ahora, por supuesto, tenía más una raigambre, si uno quiere, de carácter revisionista, en función de lo que uno puede identificar, los aportes de Paul Groussac, que están mencionados en sus libros. Y hay una construcción, si uno quiere, de reivindicación, a partir de lo que es el contexto del centenario de 1829, el centenario de 1933, y por supuesto, esto es una apreciación personal, no creo que lo pueda hacer de carácter generalístico, teniendo en cuenta su anclaje en el Museo de la Universidad Nacional de La Plata, junto a lo que es Naturales, que siempre ha tenido una cosmovisión mucho más de avanzada que otros sectores de la universidad, con anclajes más ortodoxos o institucionales o tradicionales, si uno quiere, puede haber tenido una afiliación mucho más de carácter reivindicadora, nacionalista, e incluso, ¿por qué no?, influenciada por algunos movimientos propios de la ciudad de La Plata. Ahora pasamos a las preguntas para Ana, ¿sí? No sé si hay alguna en el chat primero. Por ahora. No. Arranco yo. Así damos tiempo también a que escriban en el chat. Bueno, Ana, primero, bueno, gracias por venir, por haberte acercado hasta acá. Muy buena presentación. El trabajo que hiciste de poner en español todas las placas también ayudó mucho a seguir la ponencia. Ese es un trabajo que te tomaste que la verdad que es muy valorado. Me gustó mucho la presentación porque además como hiciste la comparación entre esas cuatro figuras, destacando las características de cada una. Te hago dos preguntas puntuales. eh, para que, bueno, vos las puedas responder juntas o como te resulte más práctico a vos. En primer lugar, me llama la atención la recepción de estas obras, sobre todo la del 47, la de Jorge Brito, ¿no? Es decir, si esas obras, porque a ver, pienso en algunas obras, por ejemplo el caso de Los Capellanes de Marina acá en Argentina, que eran obras muy pequeñas, de una circulación muy corta, 1000 ejemplares, muy específico. Si fue el caso, o se pensó como una obra más masiva, o ese fue por lo menos el objetivo, o terminó siendo una obra pequeña de especialistas o de veteranos o de gente vinculada con el conflicto. Esa es un poco la primera, ¿no? Y la segunda, me interesa, ya que hablamos de capellanes, eh, digamos, de gente vinculada al culto. Algunas cosas vos las mencionaste, tal vez a mí algunas se me pasaron por el tema idiomático, es si puedes hablar un poco más sobre cómo ellos veían lo que es la muerte, lo que decimos en la literatura, la muerte sacrificial, es decir, la muerte en sacrificio en el combate. Por ejemplo, me quedé con el Fredo Orland, que hablabas de que él estaba predestinado a morir, que es un modelo moral y patriótico, pero ¿qué pasaba con los otros capellanes? Es decir, cómo ellos, al hablar del frente o al hablar de la guerra, hablaban de lo que es ese acto de sacrificio en el combate. Si decían algo o no, cierro, ¿no? Porque pensando en estas características tan puntuales que tienen, por ejemplo, cuando hablabas de Jorge Brito, que él hace una escritura para recordar, no para justificar, y el caso de Schneider, que tiene una escritura metódica y muy sobria, si se puede hacer algún tipo de paréntesis en esos temas, ¿no? Gracias. No sé si hay alguna pregunta en el chat.
Si no, yo tengo una pregunta también. Bueno, es una pregunta muy general, sí, más de curiosidad. Mi pregunta era, ¿cómo es rememorada la experiencia de la Fuerza Expedicionaria y los capellanes durante la dictadura en Brasil, en los 70? Esa es la pregunta, no sé si hay... Ok. A primeira pergunta sobre a recepção dessas obras, de fato, publicação delas, 1000 volumes, essas principalmente, muito pequena circulação, algumas muito difíceis de encontrar. Eu tenho um professor, a do Brito, eu nem tenho ela física, o meu professor tem um volume, ele xerocou e me enviou, de fato é muito difícil de encontrar, mas a do Frei Orlando, ela roda o Brasil todo, muita gente, tem várias edições dela, inclusive, e ela é a única que foi publicada pela Biblioteca do Exército. Então, a gente tem uma que, de fato, tem maior circulação e essas outras nem tanto. A maioria são de iniciativa privada, né? Eles mesmos publicavam. Isso vai muito de encontro com as biografias e relatos de memórias dos próprios combatentes. Muitas das famílias se reuniam, ou associações de ex-combatentes financiavam essas produções, mas a do Frei Orlando, de fato, ela se diferencia. Sobre a questão da relação com a morte, nas biografias nem tanto, como eu disse, né, muitos tentam esconder os detalhes mais obscuros, mas nos relatórios que eles escreviam durante a guerra, a gente consegue perceber a questão da morte para alguns como sacrifício, mas um sacrifício que eu quero evitar o máximo possível. Então, em relatórios a gente encontra eles escrevendo na pressa, né? Enquanto eu correr, meu pai tem filho. Então, a morte é um sacrifício, mas não é o fim único da guerra. O ideal seria se a gente voltasse vivo. Tanto é que quando o Frei Orlando morre, assustam os capelães. Que eles falam, o capelão não devia morrer na guerra, porque o capelão brasileiro não pode portar armas. Né? Eles andam simplesmente com as questões religiosas deles, o terço, as hóstias, os óleos. Então, não parecia justo um capelão morrer na guerra porque ele não pode matar ninguém. A questão que me interessa muito também, que apenas recentemente virou a chave na minha cabeça, é a questão deles com a morte do inimigo, quando eles encontravam um alemão caído. Alguns capelães relatam que, enfim, eles ajudavam esses alemães, porque é um ferido de guerra, né? Inclusive o padre Brito, ele relata que ele assistiu uma cirurgia de um alemão, que o soldado, o médico brasileiro viu o alemão, ficou com pena, falou, olha, nunca mais vai andar, então fizeram a cirurgia dele. Mas, ao mesmo tempo, a relação com a morte é a seguinte, um combatente procurou um capelão para se confessar, e ele escreve no relatório dele, né? Não devia comentar porque foi segredo de confissão, mas ele não consegue se perdoar por ter tirado um terço, um rosário, de um alemão durante a sua morte. Ele olha o alemão, fala, você não é católico, é impossível você crer em Deus, você é um animal, tira o terço dele e assiste o alemão morrer pedindo pelo terço. Então, como que essa morte do outro, assim, ainda é uma questão que me interessa muito, achei válido compartilhar, porque eu achei muito interessante, mas a morte é um sacrifício do que morreu na guerra. Dos outros, não parecia justo e era algo a ser evitável. A terceira pergunta, eu sinto muito, eu não consegui entender muito bem, se você puder repetir um pouco mais devagar, acho que passou um caminhão na hora também. Desculpe. Não, a dele. No, hice dos puntuales dos, la de la muerte sacrificial y la de la recepción de las obras. Perfeito. Quanto à sua pergunta em relação aos capelães, de novo, Frei Orlando, ele ressurge, né? Ela foi uma publicação feita em 1969, já no regime militar, financiada pelo Exército, e uma das justificativas dele ser exemplo para os moços diz respeito a essa hora escura da nossa comunidade em que o comunismo vem ser uma ameaça. Então, jovens, olhe para esse padre que morreu na guerra. Então, ele é a única menção, é só uma frase que a gente consegue encontrar. Biografias, relatórios dos capelães, a gente não encontra menção a isso. Há uma ideia de que a FEB teria se relacionado diretamente com a ditadura militar no Brasil, mas esse é um equívoco, porque os 25 mil brasileiros que foram para a Segunda Guerra Mundial, a maioria foram convocados, não eram oficiais,
Então, a gente tinha combatente comunista, combatente católico, combatente ateu, combatente espiritualista, combatente protestante. Então, a gente tem esse mosaico, realmente, né, de diferentes posições, e que no pós-guerra a gente consegue perceber isso aflorando nessas memórias desses combatentes, especialmente antes do regime militar. Depois, a gente entra numa memória oficial da Segunda Guerra Mundial, que deve ser falado, o que não deve, a gente consegue perceber o enquadramento dessas memórias, né? Mas a gente tem que entender que no regime militar, esses próprios combatentes, que muitos utilizavam essa ideia de que, olha como o exército salvou o Brasil da ameaça do nazismo, agora vai salvar a gente do comunismo. Tinha essa ideia, mas os combatentes estavam morrendo sem pensão, morrendo sem nenhum auxílio, né? Então, de fato, criou-se essa ideia de que a FEB estava ligada ao exército, ligada ao regime militar, mas na prática isso não acontecia. Muito disso, visto que Castelo Branco, que foi um dos primeiros presidentes do regime militar, ele foi um dos comandantes da FEB. Então, criou essa memória graças ao Castelo Branco. Mas, efetivamente, os combatentes em si, a maioria nem sequer pisou numa guarnição militar depois que voltou. Então, tem essa ideia, tanto é que a FEB foi uma temática evitada por historiadores por muitas décadas, né? Tinha essa ideia dessa ligação entre a FEB e o exército, né? Mas na prática mesmo, os combatentes estavam morrendo sem apoio, sem pensão, cheios de trauma, né? E sem apoio nenhum do exército. É a partir de 1980, já no final da ditadura militar, que eles realmente conseguem esses direitos de ex-combatentes. Mas tem sim essa ideia de uma ligação. Te respondi? Ah, perfeito. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta más. Bueno, entonces, Sí, ¿sabe? es un poco desviada. No necesaria. Vamos, pasamos a